Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy muy feliz de nuevo de estar en contacto con ustedes a través de este formato de podcast. Y bueno, antes que nada me voy a presentar para aquellas personas que no me conocen. Voy a hacer una presentación más corta porque no voy a estar diciendo a todo lo que me dedico, sino es realmente decirles que mi nombre es Pamela Castillo y soy la creadora del espacio Padmaum. Este espacio está creado y este canal está creado en realidad con el fin de brindarles información para redescubrirnos, para ir en conexión con nuestra propia esencia, con esa fuente inmanente de sabiduría, de poder, de creación y de amor que reside dentro nuestro. Es el volver a reconocer quiénes realmente somos más allá de nuestros 5 sentidos. Bueno, habiendo dicho esto, si has escuchado el podcast sobre vidas pasadas, vas a comprender un poquito más pero si no lo has hecho, también es un tema aparte, pero está relacionado, ¿sí? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No es que no vas a entender nada de este tema si no has escuchado el podcast de vidas pasadas, pero sí vas a poder integrar. Son temas que realmente son muy abarcativos y siempre de alguna manera van a estar relacionados. El tema de hoy para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque veo que también hay conceptos un poco desvirtuados. Yo no sé si es por falta de conocimientos o porque toman muy a la ligera ciertos conceptos, pero realmente este tema es importante darle cierta connotación, cierto contexto y buscar fuentes realmente que sean valiosas y que estén fundamentadas, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por allí veo que se está diciendo cosas que no son con respecto a la mediunidad y es por eso que voy a tocar el tema de hoy, que es la mediunidad. Pero también he tomado contenido de unos libros viejísimos de lo que comenzó todo esto, de que se empezó a hablar de lo que es la mediunidad a través del autor de Allan Kardec. ¿Sí? Y digo el autor porque realmente fue la canalización de este ser a través de ello que se fue compenetrando este tema, haciéndose una doctrina y una enseñanza riquísima y profunda, que en aquellas épocas que esto se empezó a salir a la luz y que empezaron a salir sus libros, realmente lo que era el espiritismo era muy mal visto y era censurado, ¿sí? Bien, voy a empezar con la pregunta. Antes que nada, aquellas personas que no sepan quién es Allan Kardec, quiero decirles que hay una película muy linda, bastante bien producida con respecto a la historia de eso, que es en Netflix. Sí, le voy a dejar en la descripción de este podcast cómo es el nombre de la película para que lo puedan buscar. Y también hay audiolibros sobre los libros, las obras de Allan Kardec. Yo aquí mismo frente a mí tengo 3 libros, porque como aquellos que ya saben, o si no lo saben lo voy a mencionar muy rápidamente, fui criada por un espiritualista, un espiritista, ¿sí? Que era mi padre, ¿sí? Y él tenía bastantes libros de ello, era un gran lector sobre eso, era practicante también, ¿sí? Desde muchísimos años, era medium, y no solamente leía sobre esto, le encantaba leer sobre cultura general. Y bueno, la verdad que he tenido el honor de recibir como herencia estos libros maravillosos que están súper viejitos porque tienen muchos años, pero su contenido sigue intacto. Bien, después le voy a mencionar en realidad cuáles son estos libros, les voy a dejar los nombres que también lo pueden buscar, hay algunos que ya están en audiolibros en YouTube totalmente disponibles. Bien, vamos a comenzar con una de las grandes preguntas, ¿no? Para empezar con este tema, que es ¿qué es la mediunidad según el espiritismo a través de Kardec? ¿Sí? Y dice así: todos somos medium más o menos desarrollados. Todos tenemos un cierto grado de sensibilidad. Sin embargo, medium es aquel que posee esta sensibilidad de forma ostensible, que capta, que percibe 1000 matices, que no es desapercibido ante el mundo de lo invisible a nuestro alrededor.
Lo que está queriendo decir es que el medium en realidad tiene una sensibilidad mucho más desarrollada que va más allá de lo que son nuestros 5 sentidos, de que puede estar viendo más allá, ¿sí?, que lo que pueden ver nuestros ojos físicos, ¿sí? Puede estar conectando con otras energías más allá de la 3D. Puede estar escuchando voces, puede conectar con otros seres, puede percibir de otra manera que aquellos que no lo tenemos tan desarrollado lo que es la mediunidad. Pero en sí, ¿qué es un medium? O sea, ¿y cómo es esto? ¿Qué es lo que sería un medium? Un medium es el que está en el medio, entre el mundo físico y el mundo no físico o extrafísico o metafísico, que sería más allá de lo físico, ¿sí? Entonces sería entre una dimensión y en otra, en el medio está el medium. Es a eso lo que se refiere. Y la verdad que quiero aclarar algo, porque lo considero sumamente importante. Yo tengo una creencia, como ya les expliqué, que vengo de una persona de mi padre, que era un espiritista, que conocía muchísimo el tema de las energías, de las mediunidades y demás. O sea, vamos a hablar, mediunidades hay muchísimas, no son 2 o 3, y hay combinación entre ellas, pero no las voy a mencionar a todas para no complejizar este podcast, pero el contenido está, así que los que les interese pueden ir a buscar, ya sean los libros o los audios, o tal vez interiorizarse y empezar a adentrarse en este tema a través de esta película de Netflix que lo alargó así hace poco, digamos ya, bueno, hace un par de meses, digamos, pero es relativamente nueva y que realmente recobra mucho sentido, está muy bien preparada para poder entender y comprender lo que se estaba pasando y de qué se trata todo ello. En realidad quiero aclarar algo, y que esto no solamente lo digo acá en este podcast, lo he visto en las masterclass, en los vivos que hago, lo hablo con mis alumnos en general. Medium somos absolutamente todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el medium implica de que hay una sensibilidad, por decirle, un don, por decirle de alguna manera. Nosotros somos más que este cuerpo, somos más que los 5 sentidos, que es a través de lo que percibimos, más de esta corporalidad, más allá de estos pensamientos, más allá de estas emociones. Nosotros somos energía. Y en nuestro interior está esa fuente maravillosa de puro amor, esa chispa divina, alma, espíritu, como le quieras llamar, va a ser perfecto. Y lo que estamos aquí es para recordar y volver a hacer resurgir esa esencia, que tal vez no esté en un plano, en un estado de plena conciencia, ¿sí? Pero que realmente nuestra alma lo sabe. Y todo esto, como siempre digo, lo que les vengo a traer aquí no es nada desconocido para ustedes, porque su alma ya lo sabe. Nosotros, antes de venir a este plano, somos pura conciencia, pura existencia, es esencia pura. Y no hay limitaciones como la que estamos teniendo aquí, porque en realidad estas limitaciones tienen que ver con nuestra condición humana, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en el video de vidas pasadas, no voy a reiterar lo mismo, pero es para que más o menos se vayan interiorizando y entiendan un poquito más de qué va ello. Realmente todos somos medium con mayor o menor desarrollo de esta mediunidad, como lo dice acá perfectamente Kardec, ¿sí? Y quiero decir que todos tenemos ese gran potencial de poderlo desarrollar. Queda en nosotros y también en el nivel de conciencia en el cual nos encontramos y en el despertar que vamos realizando a través de la vida, ¿sí? En querernos adentrar, expandirnos en esto, ¿sí? E ir más allá. Pero esa es decisión de cada uno. Pero no es que hay ciertas personas que solamente son tocadas con una varita mágica o que tienen ciertos dones y que son especiales. Eso no existe. Eso no es verdad. Y de eso sí me hago cargo, de lo que estoy diciendo y de esto que estoy comentando, ¿sí? Porque no es así. Todos, absolutamente todas las personas percibimos, todas las personas estamos canalizando de una u otra manera, ¿sí? En mayor o en menor medida. Que tal vez o que no seamos tan conscientes de ello es otra cosa, pero eso no implica de que no seamos capaces y de que no estemos recibiendo información a cada instante. Bien, habiendo aclarado esto y no me quiero extender más, como siempre digo, hago mis bosquejos y trato de tener un hilo conductor,
Pero bueno, hay cosas que van saliendo y que son realmente necesarias aclararlas porque a veces no hay una información tan clara y precisa, ¿sí? Y considero que es fundamental llevar claridad, ¿sí? Son temas muy profundos y delicados, entonces es importante tomarlos con cierta seriedad y con un anclaje realmente de conocimiento y de experiencia. ¿Y por qué digo esto? De conocimiento porque me he criado con estas enseñanzas, con estos libros y porque he hecho miles de prácticas desde chica hasta grande de todo tipo. ¿Sí? Y como todos saben, soy maestra de registros akáshicos, soy canalizadora y bueno, en realidad estoy hablando de mi experiencia. Y no es porque yo sea especial, ni mucho menos. Sí, soy igual que tú y si está en ti desarrollarte en estas capacidades, lo vas a lograr. Con práctica, seguro. Con disciplina también. Y con entrega, sobre todo. Bien, vamos a continuar. Si nos tuviéramos que poner a pensar qué es lo que siente, cómo percibe una persona que es medium, en realidad tiene ciertas sensaciones, por decirlo así. El medium varía en su infinitud. Como dije, hay muchos tipos de mediunidades. En este momento no recuerdo el número preciso, por eso no lo estoy mencionando, pero son muchísimas y hay combinaciones entre ellas. No quiero adentrarme demasiado en ello, pero sí quiero mencionar que cómo es a veces que perciben. Hay personas que perciben y que te puede haber pasado a ti, ¿sí? De estar en un lugar que no hay forma de que estés sintiendo ese olor a rosas o a jazmines o a lo que fuere, a un perfume agradable, floral, ¿sí? Y que no hay manera. A lo mejor estás en una fábrica, no sé, en cualquier lado donde no hay posibilidad de ello, o un olor a un sahumerio en específico y sabes que en ese lugar no prenden sahumerios, ¿sí? Bien, a veces percibimos ciertos perfumes, ciertos aromas con una intensidad como que alguien estuviera allí. Hay un aroma, se puede ser. Puede esa ser una de las formas, una de las sensaciones en que uno podría estar viendo que hay latente esto, ¿sí? ¿Quiénes? Voy a mencionar esto. No sé si es una doctrina, una práctica, no lo sé, no le puedo decir, no quiero hablar sobre aquello que no sé, pero sí tengo la información de lo que me lo comentó mi padre, que él había leído, ¿no? Y sabía de que los que realizaban estas prácticas con el olor, el perfume de flores, de rosas y demás, eran los Rosas Cruces, ¿sí? Para aquellas personas que les interese y que quieran adentrarse, investigar un poco más, lo comentó así por encima, pero la verdad es que no puedo hablar de ello porque nunca lo he practicado ni he tenido contenido como para leer e informarme sobre ello. Luego pueden tener otras sensaciones de visiones, ¿no? Que estando así empiezan a ver o se le vienen imágenes y que luego son cosas que suceden o cosas que se les están viniendo y que a veces también a mí me han venido con esas inquietudes ciertas personas. Sí, es porque hay algo que está latente. Hay ciertas sensaciones de que, como por ejemplo, siento que hay alguien a mi lado, que está atrás mío, y en realidad me encuentro sola en esa habitación, pero estoy sintiendo como que hay alguien más, ¿sí? Estoy percibiendo esa energía. De alguna manera. Puedo ver colores, puedo escuchar algunos ruidos y que inclusive otras personas que están al lado nuestro no lo escuchan, ¿sí? Y la verdad que uno sí. A mí me pasó, y lo quiero comentar, esto fue una experiencia, hubo un temblor en una provincia limítrofe a donde yo me encuentro, pero eran muchos los kilómetros y bueno, resonó hasta mi provincia y lo que pasó es que yo estaba en la cama, se movió mucho la cama, pero en realidad yo sentí primero un ruido, ¿sí? Un crujir muy fuerte, como si casi fuera el crujir de un trueno, de un estruendo, de una tormenta eléctrica, pero era como un poco más fuerte, un sonido mucho más cerrado, ¿sí? Como más seco, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que yo a las personas que todos estaban alarmados y se mandaban por WhatsApp y cómo estás y que esto, que lo otro, porque duró así unos buenos segundos, sí, y movió bastante la cama, y yo a todos les preguntaba, ¿y escucharon el ruido? ¿Lo escucharon? Y todos me decían, ¿de qué ruido estás hablando? O sea, bueno,
¿sí? Bueno, esas cosas pueden estarnos pasando o pueden pasarnos y bueno, son cosas que pasan. Pero en realidad los matices son miles, ¿sí? La mediunidad en sí es una facultad. No depende de las creencias, de la raza, del color, del estatus social, de la cultura. Esto ya viene de antes. Esto ya viene con una preparación desde el alma, ¿sí? Se viene con algo que ha habido de vidas anteriores. Se viene con un conocimiento de anterioridad, con una sabiduría y que sobre todo hay una línea, ¿sí? Sobre todo ello. Y que cuando venimos a esta vida y estamos en esta dimensión, podemos expandirlo más, pero todo eso depende de la elección que realmente hagamos y de cada uno de seguir por este camino de expandirlo o no. Bien, pido mil disculpas por este sonido, pero es mi perro que está ladrando. Bien, Allan Kardec tiene un contenido doctrinario sobre la enseñanza de los espíritus y generó el género de manifestación en los medios de comunicación, de cómo se comunicaban estos seres, el mundo de lo invisible, el desarrollo de la mediunidad. Y no quiero dejar de pasar de mencionarle los libros que tengo aquí a mano, que son los que apenas encontré y que tengo así muy cerquita de aquí de mi escritorio, y que es el libro de los espíritus, que fue uno de sus primeros libros, como así también el libro de los mediums, ¿sí? Y luego tengo el libro que se llama El cielo y el infierno, la justicia divina. Hay otros más, ¿sí? Que la verdad son altamente maravillosos, con un contenido brillante, y la verdad que los invito a aquellas personas que estén interesadas porque es un contenido muy profundo, pero realmente que nos adentra un mundo maravilloso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos que trabajar nuestra mediunidad? ¿Cómo sería de que, bueno, sí, la verdad que me está pasando esto y a través de esto es que debo trabajar mi mediunidad? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que la pasan bien y otros no tanto, ¿sí? Porque a veces pueden asustarse mucho, puede ser algo bastante incómodo. Entonces, bueno, aquí voy a mencionar algunas cosas. Hay infinita posibilidad y maneras, todo depende del grado de sensibilidad en la que uno puede darse cuenta si tenemos que trabajar esta mediunidad. Yo tan solo he anotado algunas y que me parecen que son como las más comunes, las más mencionadas, pero puede haber muchísimas más, ¿sí? Bien. ¿Cómo saber cuando nosotros tenemos esos cambios abruptos de humor y no hay una razón aparente, ¿sí? No hay un motivo para que yo tenga ese cambio de humor? Por ejemplo, entro a un lugar, ¿sí? Y estaba bárbaro y de pronto salgo desinflada, ¿sí? O sea, cero energía, un bajón, una cosa que no sé qué me pasó. O fui a tal lugar y me agarró una cosa y un malestar y no sé, y tengo esa sensación de que, no sé, me siento mal, o de pronto estaba lo más bien y me enojé, y de que no hay motivo, pero me enojé. Sí, puede que yo allí esté absorbiendo otro tipo de energía y sea conectado con algún tipo de entidad o de energía que esté dando vuelta allí. Sabemos que existen vibraciones altas y bajas, ¿sí? Entonces allí puede ser que nosotros estemos haciendo este papel, estemos funcionando como esponjas, que se le dice, absorbemos y no podemos estar canalizando o saber cómo descargar estas energías. Otra forma es sentir la presencia, como les había mencionado, como si hubiera alguien. Pero en realidad yo en esa habitación estoy yo sola. Pero estoy sintiendo que siempre estoy acompañado. Estoy caminando y siento que hay alguien a mi lado, ¿sí? Otra forma es que se sienten ruido o voces, ¿sí? Y que solamente la podemos percibir nosotros. Le preguntamos a los que están a nuestro alrededor y la verdad que no nos entienden mucho y puede que se estén mirando con una cara. Pero bueno, en realidad pasa. Eso puede pasar, ¿sí? Y es bastante normal. Se puede tener visiones, se sueña con cosas que luego suceden. A veces creemos solamente que soñamos y en realidad es que estamos conectando en otro plano, ¿sí? A través de que hemos quedado en un sueño. Creemos que estamos en un sueño, pero en realidad lo que estamos haciendo, estamos conectando con otras dimensiones en los cuales también se nos está brindando cierta información y es por ello que decimos, uy, este sueño yo no lo quiero contar porque tengo miedo que suceda. No va a depender de nosotros de que suceda o no, si lo contamos o no.
Y lo digo eso por experiencia propia, porque cuando yo era pequeña a mí me salían pasar estas cosas, o a veces estaba haciendo la tarea del colegio y en realidad se me venían imágenes y cosas y yo la verdad por miedo no las quería comentar porque luego sucedían y la mayoría de las veces no eran cosas muy agradables, ¿sí? Pero no depende, no es nuestra responsabilidad para nada. Tan solo estamos recibiendo información, estamos siendo canal. También puede ser una de las formas, es cuando se presenta este gran interés por los temas espirituales, los rituales, las prácticas energéticas, etcétera. Puede ser que allí esté habiendo ese despertar, ese nuevo recordar que está haciendo el alma. La verdad que ser un medium es un gran desafío, sí, tal cual. Porque, bueno, el tema de la mediunidad y conectar con otras energías, estar en otras dimensiones, todo requiere una disciplina y también tener un control sobre ello. Para ello es importante de que siempre lo menciono, si no saben cómo manejarlo, pidan ayuda, pidan realmente, obviamente que a donde vayan a pedir ayuda, realmente que sean personas que tengan experiencias, que realmente ustedes se sean recomendados o que tengan unas muy buenas referencias, pero sobre todo siempre digo que es importante adentrarnos a nuestro sentir. Porque nosotros tenemos esa capacidad, si conectamos o no con esa otra persona. Si al momento de que estamos en contacto con esa persona a mí me deja un dejo de, no sé, de miedo, de incertidumbre, de duda, de que hay algo que no está bien, de que no está vibrando en paz, en armonía, y la verdad yo diría que te retires y ese no es el lugar. Realmente tenemos esa capacidad y no desestimes aquello que estés sintiendo y no digas, soy yo. Si realmente estás yendo a un lugar donde se van a tratar estos temas que son un tanto delicados y que es importante darle la atención, el respeto, la amorosidad, ¿sí? Es importante que te sientas bien y no te estés echando la culpa de que eres vos o que no estás aceptando algo. Tómate tu tiempo, investiga, busca, ¿sí? Pero sería bueno de que si no sabes sobre ello, busques ayuda. Te va a hacer muy bien realmente para poderla desarrollar y poder seguir adelante con tu viaje y que esto tampoco nos llegue a ser un impedimento, ¿sí? Por no saber trabajarlo o no saber cómo manejar esto. Bien, vamos a continuar. Otro dato que me parece importante es que no hay una época delimitada para que aparezca la mediunidad. No, si eres medium cuando eres chico, si no ya de grande, no. Eso no existe, ¿sí? Esto no hay límites. Las limitaciones de un principio, de un fin, de una edad, o esto son condiciones humanas. Esto se pone en este plano como que hay un principio y un fin, la línea del tiempo, pero en realidad no existen otras dimensiones. Somos seres atemporales y multidimensionales, ¿sí? Entonces, la verdad que puede aparecer en algún momento y como siempre digo, para algunos puede ser algo muy lindo y agradable porque viene de una manera muy armónica y suave, ¿sí? Pero para otros puede venir de forma muy abrupta, trayendo algunas grandes confusiones, malestares, incertidumbres y la verdad que a veces no nos acompaña el entorno tal vez de las personas que nos están rodeando y pueden tildarlos de que está ahí un problema neurológico o psíquico y la verdad es que va un poco más allá. Y esto es muy normal, porque en las épocas de que se hablaba de eso, inclusive ahora también, sí, todavía no hay tanta apertura. Hay mucho más apertura, pero aún, por ejemplo, cuando vemos a esas personas en situaciones de calle y que vemos que están hablando solos, a veces decimos, bueno, pobre, ya está un poco mal, ¿sí? Debe sufrir alguna enfermedad mental o algo por eso. Y en realidad a veces esas personas son grandes mediums que están conectando con otros seres y es por eso que ellos hablan y tienen un diálogo hasta perfecto, ¿sí? Lo que pasa es que somos nosotros quienes no podemos percibir en el estado que se encuentra esa persona y con quién están conectando, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver muy a menudo. Y no debemos tratarlos como una persona que están fuera de sí o que los llamemos loco, que tienen una locura encima. Seamos realmente cuidadosos y dejemos los prejuicios de lado. Cuando no tenemos un conocimiento claro, es mejor no juzgar, ¿sí? Y realmente dejar que ellos estén viviendo en su propio mundo.
Lamentablemente a veces no se los trata como se los debería tratar y nos pongamos en su lugar. ¿Qué nos pasaría si nosotros estuviéramos en ello y no pudiéramos manejar esto de la mediunidad, de las energías? La verdad que sería muy lamentable de que nos trataran de esa forma. Y esto lo menciono porque todavía se ven. Y se ve muy comúnmente, ¿sí? Y estas personas, la verdad, que están conectando con otros seres. No es que haya una locura en sí, pero bueno, a través de la ciencia, desde otro punto de vista, a veces se verá así. Pero realmente los que nos hemos adentrado un poquito más, y digo hemos, porque en realidad yo siempre me ha gustado estos temas, ha sido parte de mi curiosidad y es por eso que me dedico a lo que me dedico. El mundo de las energías, aquello que es invisible, es una de mis grandes pasiones. Bien, habiendo dicho esto, les quiero mencionar los cinco tipos principales, le pongo, pero en realidad es los más comunes de mediunidades. Y les voy a mencionar nombres bastante claros, comunes, y no voy a entrar en terminología que sí hay a través de este autor y que es un estudio profundo y muy claro. La verdad es que es bellísimo, pero voy a ser bastante clara para que puedan comprender cuáles son los tipos de mediunidades. Por ejemplo, el autor habla de los psicofónicos, o sea, que nosotros empezar a hablar en esos términos sería confundirnos un poco y no sabemos de qué estamos hablando y tenemos que estar agarrando un diccionario o un libro para saber de qué está hablando. Entonces vamos a hablar de ello. Una de las mediunidades es el parlante. ¿Qué es el parlante? Aquella persona que está hablando, ¿sí? Que se comunica, es una comunicación telepática como el pensamiento, que con otro ser, con un guía, con un maestro, con un ser de luz, con un espíritu, etc. Y que es a través de ello empieza a hablar. Habla, pero la persona puede terminar de hablar y no recordar absolutamente nada de lo que estuvo diciendo, ¿sí? O por ejemplo, en mi caso, yo soy parlante. ¿Por qué? Porque recibo la información y la comunico a través de la palabra, ¿sí? Mis lecturas son a través de la palabra, las cuales yo las entrego grabadas, ¿sí? Leo la pregunta en caso de que se realicen a través de WhatsApp, leo la pregunta que realice la persona y canalizo la respuesta. En caso de que lo hacemos videollamada en Zoom, no, directamente la persona hace la pregunta y yo directamente canalizo y lo hago de forma verbal, ¿sí? Vidente o clarovidente es aquel que ve, aquellas personas que ven. En mi caso yo tengo la bastante oportunidad de que me brindan esas imágenes, yo considero que me brindan porque esa información me la están brindando seres de otras dimensiones, ¿sí? Y la verdad que trato de ser lo mayormente descriptiva en base a la imagen que se me esté brindando, ¿sí? Luego está el oyente, que es la persona que escucha como una voz externa, ¿sí? Como que alguien está susurrando el oído, como si le hablaran y le van transmitiendo y a través de lo que escucha transmite, ¿sí? Comunica, ¿sí? Pero en realidad está sintiendo voces, ¿sí? Está sintiendo que le están hablando. Y luego está el escribiente, aquella persona que agarra un papel y un lápiz, y eso lo van a ver muy claro en la película de Allan Kardec en Netflix, ¿sí? Que es el que escribe. Sin saber lo que va a recibir, recibe información y realmente escribe mucho, agarra un papel y empieza a escribir. Bueno, esos son los medium escribientes. Hay muchísimos más, ¿sí? Hay combinaciones entre ellos, como yo les digo, yo soy parlante y algo de clarividente, en realidad, bueno, también escribiente por allí, pero vamos a hablar de estas mediunidades. Otro dato que les quería mencionar, de que podrían ver también son las películas de Chico Xavier, uno de los grandes medium de la última época. Bueno, ya nos dejó en este plano hace muy poco, y las películas son la biografía de Chico Xavier, también se las voy a dejar en la descripción de este podcast, y también la película Nuestro Hogar, que es bellísimo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dejamos este plano? ¿Qué pasa con esa alma? Y la verdad que es maravilloso, tiene unas obras magníficas. Tenido escrito como, no sé, creo que son cerca de, no quiero mentir, pero creo que eran más de 200 libros, ¿sí? La verdad que increíble la obra de Chico Xavier.
Y bien, en esta oportunidad lo que les he querido traer este tema de lo que es la mediunidad, porque considero que es un tema muy profundo, da muchísimo más para hablar, pero no quiero que este podcast se haga demasiado largo, pero sí me interesaría de que ustedes me hagan las preguntas, que estén, que sientan, ¿no? Cuál es su curiosidad y demás. En realidad, considero que son temas importantes, más aquellos que nos interesa el mundo de lo invisible y de las energías, pero antes de terminar esto, quiero mencionar qué es canalizar, ¿sí? Que se habla mucho de lo que es la canalización, que tiene que ver mucho con esto de los registros akáshicos, y les quiero decir esto, ¿no? Es que nosotros nos fusionamos en un campo vibracional donde nuestra mente es un medio para poder interpretar esos mensajes que vienen desde nuestra alma o tal vez de seres, guías, maestros que se presenten en la lectura. ¿Te has puesto a pensar lo simple realmente que serían nuestras vidas si tuviéramos alineado con nuestro estado de conciencia superior? Si estuviéramos alineados con guías, si estuviéramos realmente en comunicación permanente con seres de luz. La verdad que nuestras decisiones se basarían desde la plenitud del saber, que estamos básicamente en conexión con nuestra propia esencia. Se podrían pensar, imaginarse, y eso yo por ahí me pongo y bueno, tal vez puedan decir, está flasheando. Pero realmente, si todos los seres tuvieran esto de empezar a conectar con su propia esencia, el mundo maravilloso en el cual nos encontraríamos, porque realmente dejaríamos de estar tan oprimidos en el sentido de estar tan a las corridas por este mundo, en lo material, y poder entender que desde ese plano también podemos adquirir muchísimo más y tomaríamos decisiones mucho más acertadas, ¿sí? ¿Qué puedo obtener de esas canalizaciones, de esas conexiones? Y podemos obtener información que nos permite ver con mayor claridad, ver el origen de nuestras situaciones, en qué provocó, cómo se originó aquellas situaciones que venimos nosotros a veces arrastrando, que las venimos realmente vivenciando una y otra vez en esta vida de manera consciente y en este estado de conciencia humana, ¿no? Y que nos permitiría también tomar mejores decisiones y saber desde esa sabiduría universal qué es aquello que tenemos que hacer para pasar esa prueba. ¿Qué es aquello en lo que tendríamos que centrar y apostar y disciplinarnos realmente para seguir avanzando y expandiéndonos en la dimensión en la cual ahora nos estamos encontrando de esta manera consciente? Bueno, nada más. No quiero agregar mucho más a esto. Espero que, la verdad, pedir disculpas por la interrupción de mi perro, pero bueno, la verdad que son seres que también están acompañándonos y bueno, la verdad que esto lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo amor y quiero agradecerles por su inmenso cariño y por sobre todo por su inmenso tiempo invertido en escucharme y bueno, en compartir yo estos temas y me encanta saber cuáles son sus dudas, qué es aquello que les da inquietud y también qué opinan sobre lo que les he presentado. Y la verdad que les quiero decir que si les gustó este podcast, me des un like porque me estarías ayudando muchísimo a que siga subiendo contenido. Vienen otras cosas más, pero no me quiero adelantar demasiado. Y también que compartas si consideras que esto ha tenido algo de valor, lo puedes compartir. Así esta comunidad va creciendo cada vez más y entre todos podemos construir un espacio maravilloso, energético y de muchísima vibra, pero de la alta, de esa buena vibra. Y qué mejor para todos vibrar en las altas dimensiones y poder manifestar en nuestra vida todo aquello que queremos desde la paz, el amor y en conexión plena con nuestra conciencia superior. Muchas gracias, un abrazo inmenso. Gracias por estar. Los quiero. Chau, chau.